Santiago, sabemos que vienen meses durísimos. Bueno, lo están diciendo de un lado y del otro. 3 o 4 meses bien complicados, que después esto podría cambiar, pero hay que ver cómo está el estado emocional de las personas para esos próximos 3 meses, con un capítulo especial que es el inicio de las clases ahora en el mes de marzo, que es el que siempre mide el estado económico y social de las personas. El fin de semana podemos ver lo que va a pasar con algunos servicios. Muy sensible. Agua, en algunas provincias, han aumentado más del 100%. Acá en Tucumán, ¿cuánto se aplicó? También hubo una actualización. Sí, en dos partes. ¿En marzo, cuánto? en abril, 190% total. 190, bien. Pongamos 200, porque es como, es lo mínimo de lo que vamos a abordar ahora. Algunos dicen, si se sacan los subsidios en el tema energético, la boleta de la luz, como decimos los tucumanos, podría tener un incremento no del 100 ni el 200, que podrían pagar 10 veces más de lo que están pagando. ¿No es mucho o son reales estas cifras? No, es más o menos así. Yo lo mismo vine mandando WhatsApp el fin de semana con el secretario de Energía, previniéndole de esto, que haga las simulaciones. Bueno, él agradeció y lo van a estudiar, pero el tema es que el subsidio venía... La electricidad está en dólares, básicamente, el precio de la energía, ¿no es cierto? Y las personas que tienen la mayor cantidad de subsidio, el que es el N2 de la segmentación, pagaba aproximadamente un 10, un 15% del costo real en dólares, cuando el dólar estaba a 3.50. Claro, el dólar oficial hablamos. El dólar oficial. Ahora que el dólar se fue a 800, ese costo se disparó. Yo le doy un número, pero para que la gente tenga. Sí. La gente de menor capacidad económica pagaba 3.300 pesos el megavatio cuando el costo era 24.000. Hoy paga 3.300, pero el costo se fue a 49.000 por la devaluación. Con lo cual, retirarle todo el subsidio en poco tiempo va a hacer que esa factura, sí, por 7, por 9, por 10 puede llegar a multiplicarse. Entonces, ¿cómo hacer para mantener en eso el subsidio? Y bueno, retirarlo de los que tenemos mayor capacidad de pago, que también tenemos que esperar, y sí, un 100, 120% del que no tiene subsidio. A ver, ¿cuál sería? Nosotros la conocemos a través de la letra T. La T1, T2, Sí, T3. sí, en la segmentación esa, la famosa segmentación que hizo en la gestión pasada, Sí. el que pidió subsidio está ahí, entre 1.500, y el que no pidió subsidio, que ya lee en su factura que no dice subsidio del Gobierno Nacional, lo mismo tenemos que esperar que se duplique esa factura cuando se traslade al precio la devaluación, digamos. Todavía no se trasladó. ¿Y qué va a pasar con las tarifas sociales? ¿Esa no va a desaparecer? No, la tarifa social es de la provincia y la mantenemos. El problema es que pesa el costo de EDET, Tucumán, pesa cada vez menos en la factura. Entonces, aunque haya tarifa social, si no hay un subsidio nacional en el componente nacional que es energía, los mismos los incrementos pueden llegar a ser muy, muy pronunciados. Bien, a ver, porque acá la clase media es la que más lo está sintiendo, digamos, porque por allí se mantienen algunos planes sociales, pero los alimentos aumentan lo mismo para Juan o para Pedro, eso no importa, digamos, la clase social o los ingresos que pueda tener una familia. Pero a ver, aquellas personas que están pagando un servicio, el caso de Leandro que nos envió un mensaje el fin de semana diciendo, yo pago determinado monto en EDED, pagué la última factura 35.000 pesos y me llegó a 50.000. Si se sacan esos subsidios, ese cliente de ese sector... Es probable por el monto que ya no tenga el subsidio, entonces cuando trasladen la devaluación, si pagó 35, 50, le va a llegar a 80, 90. Eso es. Pero eso ya no es un 10... No. Va a ser muy, muy importante, digo, en materia eléctrica. Yo sé que la gente del equipo del Gobierno Nacional está trabajando en hacerlo que tenga el menor impacto posible. De hecho, no han trasladado a precio. El 1 de enero debería haber sucedido esto, no sucedió, están estudiando.
pero medio matemático el tema. Digo, hay muy poquitas las alternativas que tienen para bajar costos. El subsidio de la energía era uno de los grandes costos que tiene, ¿no? el presupuesto del Tesoro, y no queda otra que trasladarlo al precio al Sí, usuario. eso lo decís vos sos abogado, los ingenieros son mucho más duros para los números, ¿no? Dicen que es una transferencia lineal, ¿m? Es decir, pagaba 35.000, le llega a 50.000, son los subsidios, y si escucha que esto se multiplica por 7 o por 8... No, creo que por 7 por 8 ese, porque ese quizás ya no tiene subsidio, ese tiene que esperar por 2. Lo mismo es mucho en términos de pesos, porque te sube 30.000, 40.000 pesos. Claro, de 50.000 pasa a pagar 100.000 pesos. Y eso también hay que estar atento a los consumos. En algunos casos los consumos son mucho más altos de lo que se requiere. Digo, con un poquito de eficiencia o de cuidado logran bajar. ¿Por qué se sigue pagando en dólares el tema de la energía? ¿Que no estamos generando ni transportando energía? El transporte es en peso. La generación, la mayor cantidad de energía es en peso. En dólares debe ser el 20% de la energía. Sí. Pero en el peso del costo total, ¿cuáles son en dólares? Los nuevos. Vos, para que alguien invierta, le tenés que ofrecer un contrato a 10 o a 15 años en dólares. Lo hizo el final de Cristina, lo hizo el gobierno de Macri, lo hizo el gobierno de Alberto Fernández. Entonces vienen nuevas inversiones con 10 años en dólares. Ese 20% de la energía representa el 85% del costo del sistema. Entonces, cuando el dólar oficial se mueve, impacta en las remuneraciones. Los otros días incluso habíamos tenido varios mensajes porque habías manifestado, ¿Tucumán produce la energía suficiente para lo que consume y suma energía al sistema interconectado o no? Sí, Tucumán produce más del doble. En el Bracho, por ejemplo, solamente, que es uno de los ciclos combinados más grandes. ¿Y por qué se paga cara la tarifa? No, porque el sistema nacional, donde se produce, no tiene ninguna repercusión en las provincias, que es una discusión que hay que dar. Las provincias que generan contra las que son consumidoras, en algún momento tenían un diferencial, eso se corrigió cuando fue Aranguren ministro, y todos pagan lo mismo, digamos. Sí. No importa si vos sos exportador o importador de energía. No sé si vale la comparación. Las provincias productoras de petróleo cobran sus regalías, ¿no es así? Claro. Y nosotros producimos energía, no cobramos regalías. No, solamente la hidroeléctrica cobra regalías, que de nuevo, qué casualidad, son las mismas provincias productoras, si querés, del petróleo, donde tienen las mayores hidroeléctricas, o Yacyretá, Corrientes, Misiones. Nosotros tenemos muy poquita hidroeléctrica en el Cadillal, en Escava, pero tenemos gran ciclo combinado, que es gas, y no paga regalías, digamos. No paga regalías. Porque lo mismo que discute la provincia de Buenos Aires, más allá si quién es el gobernador, si es Scioli, si es Vidal, si es Kicillof. Buenos Aires siempre se justifica, la provincia de Buenos Aires, ¿no?, cuando reclama el tema del fondo de coparticipación. Nosotros aportamos tanto porcentaje, pero recibimos mucho menos. Resulta que Tucumán produce energía el doble de lo que consume. Sí, no tiene ningún impacto en el sistema, digamos, eléctrico, tarifario, ni siquiera impositivo. No sé dónde tributa, por ejemplo, YPF es de YPF-LU el Bracho, y debe tributar en Capital Federal también, digamos, en Cava, entonces no sé ni cuál, o sea, como que se perdió el incentivo a que vos hagas generar en tu propio lugar. Salvo que vayan, una de las cosas que decía el secretario de Energía, ir a que cada provincia contractualice su electricidad, bueno, nosotros tenemos una ventaja. Bueno, lo mismo pasa con algunas empresas, por ejemplo, grandes multinacionales que hacen uso y abuso de los caminos y rutas provinciales, pero no tributan en los municipios ni en las comunas. Totalmente. ¿O no? Sí, totalmente. Y eso viene de años, ¿no? Trae cola hace mucho tiempo que hacen uso, abuso de las rutas y caminos, pero no tributan en esas provincias, ni en esos municipios, ni en esas comunas, porque tienen todo concentrado. Tienen los domicilios en Cava, entonces los bancos, por ejemplo, yo te hago una transferencia ahora, vamos a un asado, y yo te digo cuánto es, te la transfiero y le estoy tributando en Cava, digamos, ¿me entendés? Porque el banco agarra... Al que hace negocio acá en Tucumán. Claro. No digo el nombre del banco, pero los que hacen negocio en Tucumán... Todos los bancos tienen, digamos, sus domicilios allá, entonces tributan allá. Es algo para discutir. Uno ve la ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, y no produce absolutamente nada, digamos. No tiene grano. Es decir, hacen gárgara en el interior, pero la gotita va para adentro en Capital Federal. Sí, así es. Una discusión ahora que se están discutiendo tantas cosas, a lo mejor se podría dar también, ¿no?
la forma tributada de cada provincia. En general, el interior es el que abastece a la cava en energía, en alimentos, en servicios, en todo, digamos, lo abastece. Casi todas las provincias del país son exportadoras de energía, no solo Tucumán. La mayor cantidad. Y el gran consumidor es la Ciudad de Buenos Aires y el primer anillo del conurbano. Ahí se concentra más del 50% del consumo de electricidad se da ahí. Y no se produce nada ahí. Todo se produce o en la Yacyretá, o en la hidroeléctrica del Comahue, o el Bracho acá, por ejemplo. Bien, está Fabián Páez, pero Ángel Suárez también tiene una consulta para el doctor Santiago Gianotti. Ministro, ¿cómo le va? Es usted que conoce el tema para que me aclare si tengo bien la información o no, porque está hablando del tema energético, del incremento tarifario. Pedían las empresas un 500% de incremento, el Estado Nacional quería hacerlo en tercios, pero me dicen que el problema de buscarle la solución a este tema y que no impacte fuerte es que tenían programado algo, pero la suba de combustible genera un inconveniente que hoy no se sabe cuánto va a ser el incremento y cuánto lo va a poder sostener el Estado, porque el combustible subió mucho y es vital para el desarrollo de la generación de energía y no sabe el gobierno cómo salir del embrollo. Mirá, el combustible líquido subió mucho y una parte importante, sobre todo en el invierno se usa combustible líquido, pero aparte los contratos del Plan Gas, que también lo entiendo si van a rediscutir, te da una previsibilidad, creo que hasta 2026, de 3,50, digamos, el millón de BTU, y si eso se rediscute, el gas sí, el 50-60% de la generación. Con lo cual sí, todavía no está definido los costos, no hay precio en general para muchas cosas, hay que esperar que se estabilice. El tema es que cada mes que pasa va a ser subsidio adicional que el gobierno nacional va a tener que erogar y va en contrapelo de lo que el presidente está pregonando, intentando realizar, que es ir a reducir fuertemente el déficit, digamos.